al primer resultado, tenemos el agar manitol salado. Como podemos observar, el viraje de color es bien notorio entre un rosado hacia amarillo, lo cual nos da a entender que acá hay un cambio de pH, ¿no? Un pH un poco más ácido. Estamos en presencia del Staphylococcus aureus, que da una fermentación positiva. Eh, Observamos en la segunda placa Petri, vamos a ver Staphylococcus epidermidis, que nos da una fermentación negativa, lo cual no ha cambiado de color, lo cual quiere decir que no hay fermentación en esto. Tenemos Staphylococcus saprophyticus, que sí nos da una fermentación positiva un poco más intensa que la de aureus. Este es el resultado en cuanto a monitor salado para ver frente si es que tenemos una reacción de fermentación o no. Ahora, en la siguiente vamos a ver en agar sangre, vamos a identificar la hemólisis, ¿no? Como sabemos, la alfa hemólisis es una hemólisis incompleta, la beta es completa y la gamma no presencia de hemólisis, ¿no? Las características en la alfa vemos que es un poco verdosa, en la beta es transparente. En este caso les he traído dos ejemplos, el Staphylococcus en la parte izquierda y en la derecha tenemos un Streptococcus. Como podemos ver, en comparación, la beta hemólisis eh, es, es idéntica, ¿no? Podemos notar que el Streptococcus beta hemolítico nos va a salir de esta manera. Ahora, el siguiente resultado va a ser con la lectura en placa en agarre ADN. Como sabemos, existen bacterias que excretan nucleasas que hidrolizan el ADN. ¿Y cómo vamos a ver a estas bacterias? Mediante la prueba del ADNase. Después de haber incubado por 18 a 24 horas la bacteria, vamos a echarle el hidróxido de cloro a 1%. Esta va a hacer que se rompan los enlaces de tipo fosfodiéster del ADN y vamos a notar un halo poco transparente que nos va a dar una prueba positiva para el Streptococcus aureus, Staphylococcus aureus. En este caso podemos ver uh, una reacción positiva frente a una nucleasa, ¿no? A ver, en la siguiente prueba vamos a ver la lisis de los neumococos. Esta prueba nos va a ayudar a diferenciar entre el Streptococcus pneumoniae o un Streptococcus alfa hemolítico, ¿no? Como sabemos, el Streptococcus pneumoniae tiende a ser soluble, tiende a lisarse frente a caldos biliados, mientras que el alfa hemolítico, el Streptococcus alfa hemolítico, se nota insoluble. En esta prueba vemos que una prueba positiva es cuando se nota el tubito transparente. Si es que se encuentra un poco turbio, quiere decir que no hay ningún tipo de lisis. A ver, la siguiente va a ser una inoculación en la ratita de neumococo y vamos a ver sus características en esta ratita. He encontrado un experimento que data de mucho tiempo, el experimento de Griffin, en el cual inocula neumococo y la ratita, si es que llega a tener una cepa virulenta, muere en 24 horas, ¿no? Las causas son una sepsis general, una sepsis en todo el organismo de la ratita. Las manifestaciones, presenta todas las manifestaciones de sepsis. El neumococo tiene una característica que ayuda a ser patógena por los polímeros de glucosa y ácido glucurónico, lo cual protege a la bacteria de cualquier fagocitosis. Ahora, el experimento de Griffin mostró que existen dos tipos de cepas del Streptococcus pneumoniae. Él agarró, hizo varias improntas y
se notó que existen colonias rugosas y de tono mate, que son los no virulentos. O sea, había ratitas que a pesar que les inoculaban, sobrevivían. Y en estas ratitas se notó que habían colonias rugosas y mate. En cambio, los que morían a las 24 horas, que eran los virulentos, se mostraba una colonia lisa y brillante. Más, más adelante se descubrió que los tipos no virulentos podrían tornarse a tipos virulentos mediante recombinación genética. Bueno, eso ya fue después de este experimento. Bueno, esos serían los resultados de la práctica 1. No sé si tuvieran alguna duda. A ver, chicos, ¿alguna pregunta para su compañero? La última diapositiva, bueno, las anteriores ya creo que habíamos conversado, o de repente darle un repasito, pero primero preguntas para su compañero, por favor. A ver, ¿alguien quiere decir algo? A ver, vamos a ver, ¿hay alguien que levantó acá la mano? No, nadie levantó, o sea que está bien entendida la clase. Preguntaré entonces. Mentira. No, no. A ver, hacemos un repasito con tus láminas. A ver, desde la primera. Paul, a ver, desde la primera, a ver, porque lo has dicho todo realmente, ha estado muy bien. Sí, miren, ve. Esto, bueno, el manitol salado, ¿qué contiene, Paul, el manitol salado? Cloruro de sodio. Cloruro de sodio y también tiene algo muy importante, que es la manita, ¿no es cierto? Ah, El claro, manitol, que claro viraje que el sí, color, el de claro, si no, ¿cómo manito. hacemos? Entonces, la manita, ¿no? Que es el contenido del manitol salado, que es casi parecido a lo que habíamos visto en las placas selectivas para estafilococo en la época que hicimos medios de cultivo. La diferencia es que el medio hipertónico, que es el medio selectivo para los estafilococos, no me logra diferenciar muy bien el patógeno del no patógeno. Entonces ahí viene el asunto, en la que se le agregó al medio hipersónico la manita. Es una sal que también le ayuda al crecimiento del estafilococo, inhibe al del estreptococo, ¿no? Y finalmente, no vira el color ante su... ¿Por qué vira el color, Paul? Disculpe, doctora, no escuché bien. Sí, ¿por qué vira a color amarillo en Ah, ya, es por la manitosa? fermentación ácida. Cuando Claro. el rojo fenol llega a cambiar de color a amarillo cuando hay una fermentación y el medio se hace ácido. Un pH ácido. Ah, así es. Entonces, a este medio de cultivo, por eso también es muy importante, como siempre yo les digo y lo voy a recalcar cada vez que hagamos nuestras exposiciones, tenemos que ver el contenido de los medios. Los medios, por algo les agregan las sustancias, bueno, las sustancias básicas, ya la petona, ¿no? Todas esas cosas, el agar, ya es el medio de fondo. Pero a los medios selectivos, que es la mayoría de los que vamos a usar, y los enriquecidos y los diferenciales también, tienen su contenido. Entonces es importante saber por qué vira el color, porque para nosotros el estafilococo dorado es el representativo de la patogenicidad. Entonces nosotros tenemos que saber qué es lo que contiene el manitol salado por el cual nos va a dar de color amarillo. Los medios, la mayoría de los medios selectivos para identificarlos, aparte de que tienen pues un contenido especial que inhibe el crecimiento de las otras bacterias, de la flora normal, en este caso de la garganta o de la zona donde vamos a tomar la muestra, que siempre van pegaditos porque son como primo hermano, porque los dos son cocos gram positivos, ¿no? Un staph, el otro es coco, el otro es neumococo, son como primos hermanos. Entonces, nos vaya a ayudar a inhibir el crecimiento de estos, pero a la vez le agregan sustancias que nos pueden ayudar a visualizar dentro de los géneros, el género saprofito y el género patógeno. Entonces, ¿qué le agregaron a este? Le agregaron pues un indicador, aparte de la manita, que ya lo hablamos, agregan un indicador. Y este indicador, en este caso, es el rojo de fenol.
que cuando hay fermentación de la manita, entonces va a virar a color amarillo, ¿correcto? Muy diferente al rojo neutro. En el rojo neutro que vamos a ver después en las siguientes prácticas, cuando vira el color, cuando hay fermentación del azúcar, se convierte en color rojo. Entonces es diferente, por eso es importante saber qué es lo que contiene el manitol salado. Contiene rojo de fenol, contiene manita, aparte que es un medio hipertónico. Entonces ya le estamos dando cierto tipo, como dice, de propiedades que puede tener el manitol, entonces, perdón, el medio selectivo como para poder diferenciarlo del otro. Entonces, ¿hubo fermentación? Perfecto. ¿De la manita? Perfecto. ¿Viró a color amarillo? Entonces tengo frente a nosotros al estafilococo dorado. Eso es lo que le quería recalcar más que otra cosa, ¿no? En cambio, el epidermidis fermenta en el manitol, no, es negativo. El Enterococcus saprophyticus en general, que hay varios, ¿no? También puede haber fermentación en algunos saprophyticus, ¿no? Que es uno del representativo, pero que generalmente no es patógeno, ¿no? Entonces, hay que diferenciarlo del otro, que es el aureus, que es el que a la cabeza nos va a ocasionar neumonías, abscesos, celulitis, ¿no? Faringitis, casi la mayoría de las enfermedades respiratorias por estafilococo dorado son a nivel de las vías respiratorias altas, ¿no? Pero también en la piel, que es bastante, la piodermia también, ¿no? Muy bien, entonces la siguiente, solamente para recalcar un poco acerca de eso, la siguiente, por favor. Sí, ¿se ve? Ahorita no lo veo, pero a ver. Sí, ya lo cambié, Ahí a ver, está. esperemos. Ahí Ya. está. Bien bonito esta práctica, miren, ve. Lógicamente la práctica nos dice beta hemolítico. Beta hemolítico, por lo tanto, Paul, es de transparente o verdoso. Transparente, doctor. El verdoso es Transparente. el ¿Qué alfa. significa? Que ha habido, ¿qué cosa ha habido en la beta hemólisis entonces? Una hemólisis completa y en la alfa sería una hemólisis incompleta. Incompleta, ¿no? Ahí sale la biliverdina, en la que lo colorea de color verde. Es por eso que justamente la diferenciación es muy importante, ¿no? Verde, ya sabemos que es claritas, ya sabemos que es beta hemólisis. Ahí, bueno, tenemos prácticamente de las dos, porque hay de las dos, ¿no? En la que hay unas que son transparentes y otras que son verdosas en los extremos, ¿no? Sobre todo uno en el extremo de la mano derecha, ¿no? En el extremo inferior de la mano derecha, lo que vemos uno color verdoso. Eso ya está bien claro, está incluso aumentado, como para que ustedes vean las dos formas, ¿no? En la parte inferior, beta, alfa, gamma, hemólisis, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué sigue? El otro pol. Sí, ya cambié. A ver, esperemos que cargue un No, poco. no, es que está cargando lento, hay que tener paciencia. Lo que pasa es que a Sí, veces uno también se desespera. Creo que viene lo que es el DNA. DNA, ¿no? Sí, el DNA, la prueba de la DNA. Ahí está lo que habíamos hablado y acá se ve nítidamente, ¿ya? Qué bueno que hayas obtenido esta diapositiva bonita. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí no necesitamos aislar la bacteria. Acá lo que necesitamos simplemente es hacer el cultivo y ver la reacción del DNA. Por lo tanto, vamos a agregar, eso es importante, ¿no? Agregar el ácido clorhídrico para que precipite el DNA, ¿no? Y en las zonas donde ha habido ¿la presencia de qué? ¿La presencia de qué, Paul? Staphylococcus aureus. Ahora, Hace, sí, ¿qué es lo estas bacterias excretan una nucleasa que hidrolizan el DNA. Claro. Tienen una nucleasa muy importante que precipita el DNA, ¿no? Lo inhibe. Y en esas zonas claras es donde justamente entonces nos da una prueba de patogenicidad. Una de las pruebas de patogenicidad es la catalasa también, la coagulasa, que es muy importante también. La coagulasa porque forman coágulos, esas bacterias, estafilococo aureus, ¿no? O estafilococo dorado. Muy bien, está bonita tu lámina, Paul. Te felicito. ¿El que sigue? Muchas gracias.
Sí, lisis Acá de el neumococo. neumococo capsular, muy importante, y lo has recalcado muy bien, y eso me parece muy importante, y eso sí se lo van a llevar en mente, que los neumococos hay mucha variedad. Ahora que ustedes han hecho la teoría, hay muchas serotipificaciones de lo que es el neumococo. No sé quién me está haciendo muy atrás. Y este neumococo capsular es el patógeno. Entonces la tenemos que hacer alguna prueba, pues. Las pruebas en el laboratorio, que es la prueba del caldo biliado, lógicamente le vamos a agregar una muestra sospechosa del agar, sangre, que ya lo hemos hecho, una prueba sospechosa, cogemos con el asa de col y lo suspendemos en el caldo biliado. Vamos viendo cada 15 minutos, ¿no? Porque no siempre, a veces va a depender de la cantidad de gérmenes. Lo ideal es coger una sola colonia. Y ustedes, si se han dado cuenta, las colonias que son, a ver, un momentito, voy a cerrar la ventana porque hay mucho ruido. Ahora sí, disculpen ustedes, pero estaba con calor, entonces abrí la ventana. Entonces, se le agrega a una colonia sospechosa, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué, porque hay dos tipos de colonias, unas rugosas y otras lisas, otras opacas y otras transparentes, ¿no? En las que nos va a ayudar a orientarnos cuál es el que contiene la cápsula. Si yo veo una colonia transparente, pequeñita, no rugosa, entonces, caray, lo que les decía al principio, esa puede ser un estreptococo. Entonces, esta es la que me está causando el problema. Entonces, cojo con mi asa de col, inmediatamente lo sumerjo a este caldo biliado. A los 15 minutos yo debo cerrar la lisis de las colonias, por lo tanto voy a ver ese aspecto transparente que están viendo al costado, ¿correcto? Entonces, es muy importante ver la observación inmediatamente, porque tampoco es que ustedes lo van a ver y a las 24 horas, no, 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 acá no quiero que haya crecimiento, sino la lisis de la bacteria. El que sigue, por favor. Muy bien, esta prueba de Griffin se hizo, pues ya es muy histórico estas pruebas, ¿no? Uy, desde que yo era estudiante, o sea, ya se imaginan ustedes, ¿no? Antes que me olvide, hay que diferenciar el neumococo del estreptococo y de lo que es el esto. Me hubiera gustado que muestres ahí sí unas láminas de las tres especies, ¿no? Que estamos viendo, estáfilo, estrepto, neumo, porque lo primero que siempre les dije que teníamos que hacer es un grano. Acuérdense siempre del GRAM. El GRAM es muy importante para poder continuar con nuestro estudio microbiológico, ¿no? El GRAM. El GRAM, ¿no? Los cocos en racimos, los cocos estreptococos y los diplococos, ¿no? Que es granitos de café. Entonces, esto lo suspendemos cuando sospechamos de una colonia de neumococo posiblemente muy patógeno y lo inyectamos intraperitonealmente, pues al pericotito. ¿No? Un pericotito que lo inyectamos a nivel de la, bueno, fosa ilíaca izquierda, nunca derecha, fosa ilíaca derecha, lo agarramos, levantamos con nuestro bisel, ¿no? Y primero introducimos nuestro bisel, no se introduce toda la aguja hipodérmica, porque al pobre pericote le van a hacer una perforación intestinal. El intestino de por sí se repele para cuando hay alguna noxa que hay por ahí, ¿no es cierto? Entonces imagínense un bisel, el bisel más o menos tiene unos 4 milímetros, o sea que le estamos, y un ratoncito pues es un pequeño animal, entonces no le van a introducir normalmente toda la hipodérmica, en este caso la aguja, ¿no? Solamente se introduce el bisel de la aguja en lo que podría ser en el ser humano la fosa ilíaca izquierda, se agarra la patita, ayudándolo con otro colega, y se introduce el bisel y se aspira un poquito tratando de obtener un poquito de líquido peritoneal. Si no es posible eso, igual
sabemos que estamos a 30 grados aproximadamente. Ya en la zona peritoneal hacemos, introducimos 0,0 mililitros de la suspensión del neumococo que previamente lo hemos colocado en un caldo nutritivo estéril, ¿correcto? Le hacemos la suspensión, lo bagueteamos un poco con una bagueta estéril, ¿no? Lo bagueteamos porque acuérdense que cuando sale de una colonia, la colonia sale pues semisólida, ¿no? Si se puede decir así. Entonces hay que sumergirlo, hay que mezclar en el agar nutritivo y de ahí obtenemos con una hipodérmica de tuberculina 0,5 mililitros de la suspensión, ¿correcto? Porque tampoco le queremos colocar pues una gran cantidad, ¿no? Lo introducimos y le mandamos inmediatamente a su cuarentena, le damos sus alimentos, todo. Pero el pacientito, digo, el pericotito, lo más probable es que fallezca, ¿no? Si es un neumococo, como dice su compañero. Se dieron cuenta en los estudios, efectivamente, que el neumococo, habían hecho unos estudios paralelos entre dos grupos de tipos ¿cómo se llama?, de pericotitos, en la que había unas colonias rugosas, ¿no?, unas colonias rugosas, ¿no?, y mates, o sea, de color no transparentes, y otras que de aspecto liso y brillante, ¿no?, como si fueran puntitos de rocío de agua, ¿no?, y se dieron cuenta que estas producían unas cápsulas, como dice ahí, azucaradas, ¿no?, que lo protege de la fagocitosis, porque la característica importante de las cápsuladas es que son protegidas por las cápsulas, ¿no? Entonces invaden rápidamente y es un estado de virulencia del neumococo. A diferencia de los que no son virulentos, ¿no? Que son aquellas que son rugosas y mates, que pueden confundir no tanto al estafilococo, porque ya lo que tenemos experiencia nos damos cuenta de que el estafilococo, la colonia es una colonia un poco más grande, ¿no? Más grande, es más opaca, ¿no? Y en cambio la otra es mucho más pequeñita, pero opaca, ¿no? Y es las no virulentas generalmente, las sapofitas, las que viven en el aparato el aparato respiratorio alto, ¿no? Es el que habitualmente vive con nosotros. Correcto, y se vuelve patógeno solamente cuando hay baja de inmunidad o inmunodeficiencias diferentes adquiridas de cualquier tipo, ¿no? Del colágeno, de los virus, ¿no? De las enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, etc. Muy bien, te felicito, Paul, ha estado muy bonita, muy didáctica. De repente, como te digo, te faltó solamente lo que es la parte de diferenciación de los tres tipos de Trengram. Claro, porque como no vamos a hacer esa práctica, no la estamos viendo, entonces hay que meternos a la cabeza permanentemente un gramo. Siempre presenten un gramo de la bacteria, porque para que ya como que se nos quede en los ojos, ¿no? Para que se nos quede en los ojos. ¿Por qué? Porque como no estamos haciendo el gramo, entonces cada vez que hacemos una práctica siempre hacíamos un gramo. Ya, hagan un gramo, ya, cultiven ustedes y separábamos los grupos, ¿no? Tú cultivas, tú haces esto, tú haces el otro, pero tú te dedicas a hacer un gramo y me lo enfocas al microscopio. Entonces era nuestro trabajo diario, ¿no? De cada vez que teníamos práctica. Entonces no perdamos eso, ¿no? No perdamos que tengamos que ver para que el ojito también se quede, ¿no? Permanentemente viendo las bacterias y que nos familiaricemos con ellas. Entonces cada exposición siempre un gramo. Esta es la bacteria qué sé, Neisseria, qué sé yo, permanentemente. Hacemos el resultado, este es el gramo. Y así sucesivamente se nos va a grabar en la mente. ¿Por qué? Porque van a haber algunas bacterias que son similares. Ya lo van a ver, en la siguiente van a ser similares y no la vamos a poder diferenciar. Y la única manera es cultivarlas, ¿no? Entonces ya vamos a ir viendo cómo es. Listo. Entonces, nos vamos a la siguiente. Te felicito nuevamente, Paul, y nos vamos a la otra práctica. Muchas gracias, doctora. ¿Qué nos toca, Pedrito? Nos toca. Doctora, haciendo una acotación. El examen nos acaban de confirmar que es el día 30. El día 30. Lunes. ¿Ya? Sí, 30 Lo más probable es que ese día no hay práctica, pues, ¿no? No hay práctica. Entonces ya nos quedamos para el siguiente viernes. ¿Está bien? Ya, entonces ya confirmamos lo todo también. Dime. Continúa Cristina.
Baltasar. Cristina. Cristina Baltasar. Muy bien. Bienvenida, Cristina. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Apago mi micrófono para no interrumpirte. ¿Se ve mi pantalla? Perfectamente. No hay problema. Ya. Buenas tardes con todos. Hoy voy a hablar, mi nombre es Cristina Baltasar y voy a hablarles sobre lo que es las Neiserias. Primero, ¿de dónde provienen? ¿De qué familia provienen? Las Neiserias provienen de la familia de Neiseriaceae. Esta familia tiene diversos géneros, por ejemplo, la Shigella, Cinetobacter, la Moraxella y entre ellas la Neisseria. Esta Neisseria, vamos a hablar específicamente del género Gonorrheae, pero acá podemos hacer una comparación entre Neisseria gonorrheae y Neisseria meningitidis, ¿no? Primero podemos ver que el gonorrheae o gonococo tiene como pelitos que salen de su forma. Estas son las fimbrias o pilis. Y la Neisseria meningitidis o meningococo, vamos a ver que no vamos a ver las fimbrias, pero sí las tienen. Lo que pasa es que están cubiertas por una cápsula. Ya. Aparte, también otra diferencia entre estas dos es que la Neisseria gonorrheae, que provoca la enfermedad Neisseria, que es una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Que puede ser infectada se puede infectar por medio del tracto genital, la boca y el ano. Esta normalmente es localizada, ¿no? Raramente se disemina. En cambio, el meningococo sí puede causar enfermedades graves gracias a su diseminación. Ya, continuemos. Basándonos más en lo que es la Neisseria gonorrheae, vamos a ver sus características. Primero es un diplococo. Como vemos aquí, parecen dos granos de arroz, parece un grano de café, ¿no? Que están sus fimbrias o pilis. Esta es una bacteria gram negativa, debido a la obtención de gram. También es un patógeno humano obligado. No va a infectar a otras especies, va solo a humanos. No es esporulado, no forma esporas, también es inmóvil. Vamos a ver que tampoco va a presentar lo que son los flagelos, ¿no? Es oxidasa positivo, catalasa positivo también, y sus condiciones óptimas para crecimiento es temperatura de 35 a 37 grados centígrados, o sea, temperatura corporal, y la atmósfera que tiene que tener también es de 5% de dióxido de carbono para que crezca. Esta bacteria es exigente con respecto a su medio de cultivo. Va a requerir de cisteína, glucosa, piruvato como fuentes de carbono. También pueden agregarse factores de crecimiento, ¿no? Como aminoácidos, pirimidinas, purinas. En el cultivo vamos a ver que van a crecer como colonias brillantes y elevadas. Y su medio selectivo, el medio de preferencia para que crezcan es Tallier Martin. Sí. Disculpen. Ya. Vamos a ver los materiales. Primero, vamos a empezar con la secreción uretral, ¿no? Vamos a obtener una muestra de secreción uretral. ¿De qué manera? Primero vamos a usar un hisopo de preferencia que no sea de algodón, ¿no? Que sea de dracón o de rayón. Y vamos a insertarlo 2 centímetros de profundidad. Vamos a girarlo y vamos a sacar la muestra. Normalmente se saca claro, como va a ser una secreción uretral, vamos a sacarlo en uretra, pero también podremos sacarlo en cervix, recto o incluso en la muestra faríngea.
Bien, después de haberlo sacado, con el hisopo vamos a llevarlo a un medio de transporte. En este caso podemos usar el Stuart Amies, ¿no? Para después llevarlo a cultivar. Se tiene que llevar en las 3 primeras horas para asegurar que no, para asegurar un buen cultivo, ¿no? Y que no crezca lo que es la microbiota acompañante. Ya, como medio de cultivo vamos a tener el agar Thayer Martin. Este es un medio sólido, selectivo para el crecimiento de estas bacterias. Va a contener el agar base GC, que tiene, entre otras cosas, peptona, cloruro de sodio y fosfatos. También tiene hemoglobina. Vamos a ver aquí también que van a poner el agar chocolate, ¿no? Que es sangre calentada. También suplementos de enriquecimiento, y dije que esta bacteria es muy exigente para su crecimiento. También para que inhiba al crecimiento de otras bacterias y otros hongos por el medio, vamos a tener suplemento de inhibición, ¿no? En este caso vamos a tener la vancomicina, inhibe cocos, si no me equivoco, gran positivas. Vamos a tener colistin y nistatina. Este es el agar Thayer Martin original. Después lo modificaron agregándole otro antibiótico, ¿no? El trimetoprim. Y le agregaron además más agar y más glucosa. También vamos a usar el agar sangre y la coloración GRAM. Ya. Procedimiento. Primero vamos a hacer lo que es la coloración de GRAM, ¿no? Vamos a teñirlo con este método y lo vamos a llevar al microscopio. Ya sabemos cómo es el procedimiento de la técnica de GRAM, ¿verdad? Ya. Y aparte de esto, también vamos con una asa de cola esterilizada, vamos a sembrar las cepas en lo que es el agar Thayer Martin, ¿no? A una temperatura de 35 grados, de 24 a 48 horas, en una atmósfera de 5% de 5% de CO2. Ya. Aquí vamos a ver el resultado de la tinción de GRAM. Vamos a ver acá muy chiquititas las Neisseria gonorrhoeae. De más cerca vamos a ver, aquí tienen su característica forma de diplococo, como si fueran granitos de café. Sí, ahí se ve. Y en la prueba de Thayer Martin, ya vamos a ver colonias redonditas, brillantes y elevadas. Medio transparente también. También vamos a ver en la prueba de agar sangre, en sí, la Neisseria gonorrhoeae, como es muy exigente, no va a crecer bien en agar sangre. Y lo que vamos a ver también es que va a ser medio opaco y transparente, lo que nos dice que no va a haber hemólisis, ¿no? Va a ser una hemólisis gamma, ¿verdad? Gamma hemólisis. Ya. Esto más que todo la fermentación de carbohidratos se hace para diferenciar entre las especies de Neisseria, ¿no? Primero vamos a cultivarlo en agar chocolate, que también puede crecer en la Neisseria gonorrhoeae, y vamos a ponerla en un medio semisólido de agar cisteína tripticasa con 1% de cada carbohidrato, ¿no? De glucosa, maltosa, lactosa y sacarosa. El resultado que podemos ver con la Neisseria gonorrhoeae es que solo va a fermentar la glucosa.
va a producir ácido a partir de glucosa, y por eso vamos a ver aquí un medio amarillento, y solo ha reaccionado con glucosa. Esta la diferencia de sus demás especies, ¿no? Podemos hacerlo como un examen para diferenciar. También la prueba de oxidasa, al cultivo se le puede agregar una gota de 2,4 para dimetilendofenolamina, y vamos a ver el cambio de color. En este caso, en la imagen, he encontrado un resultado en un papel de filtro tratado con oxidasa de Kovac, sí. Y la reacción más que todo para esta prueba es positiva, ya que se va a teñir de un color medio púrpura. Si fuese negativa, entonces sería medio transparente, ¿no? Esto quiere decir que la bacteria, la Neisseria gonorrhoeae, posee un citocromo C, ¿no? Un citocromo C oxidasa, que le ayuda a usar el oxígeno en lo que es la producción de energía a través de la cadena transportadora de electrones, ¿no? En lo que es la respiración celular. Y este es el cuadrito que también está en la guía, que es donde podemos ver en la fermentación de azúcares cómo la meningitidis se diferencia de la gonorrea por su fermentación en glucosa, ¿no? La meningitidis va a fermentar glucosa y maltosa, mientras que la gonorrea solo va a fermentar glucosa. Me parece que eso es todo. Yeah. Eso es todo, doctora. Muy bien. Un momentito, por favor. Ya, a ver, está muy bien. Empecemos de la primera diapositiva, está muy bien también tu exposición. ¿Se puede ver la primera diapositiva? Sí, acá estamos. Están los diplococos en una ¿no? Una electrónica, microscopía electrónica, en la que se ve por los dos granitos de café. Ya, sigamos con la siguiente. Las neiserias en general, bueno, son muchas, hay mucha variedad de neiserias. Las representativas de las neiserias, y ustedes como lo habrán visto, las representativas de la Neisseria gonorrhoeae, y otra que es de mayor preocupación y sobre todo de mayor relevancia, es la Neisseria meningitidis. La Neisseria gonorrhoeae realmente es una Neisseria, bueno, por contacto sexual, ¿no? Sospechoso, con personas generalmente promiscuas, ¿no? Y no utilizan protección, entonces se contaminan fácilmente, ¿no? La Neisseria gonorrhoeae, los síntomas y la secreción generalmente que presentan los varones es una secreción media verdosa, media de color así como si fuera, ¿cómo se llama? Una pus, ¿no? Tipo verdosa, tipo blanquecina, ¿no? No tienen olor, no hay un olor característico más que de pus, y lógicamente va a aparecer más o menos aproximadamente a los 7 días de haber tenido contacto directo con el paciente que ha contaminado. Lógicamente la Neisseria la vamos a encontrar en diferentes sitios, dependiendo de la inoculación, puede ser oral, puede ser anal, puede ser uretral,
y también es vaginal. En la mujer lo que produce y confunde es la leucorrea, que mayormente la mujer es la que transmite. No hace, como se dice, muchos síntomas, y si lo hace se confunde con la leucorrea por Candida albicans, que es lo más común, porque ¿no? Son gente promiscua que lleva y transporta y contamina al varón, ¿no? Entonces, confunde, ¿no? Entonces, una leucorrea pasa desapercibida con presencia de neiserias. A veces lo descubrimos simplemente cuando hacemos unas pacientes que están con tratamiento para candidiasis y el paciente persiste con la secreción, ¿no? Con la vaginitis, y presentan úlceras incluso a nivel del cuello uterino y persiste la infección hasta que por ahí a alguien se le ocurrió hacer un grano. Por eso le digo cuán importante es un grano. Entonces ahí viene el detalle, porque el tratamiento es muy distinto a una candidiasis vaginal, ¿no? Por eso es que ahora los productos, la mayoría de los productos traen, incluso para las bacterias, traen para los hongos, ¿no? En su defecto, y también traen para la tricomona vaginalis, ¿no? Porque cuando se presentan las cosas, se presentan todos juntos. Contaminan al varón las neiserias y también contaminan, ¿no? La tricomona, ¿no? Que generalmente en el varón, en este caso, es el portador, ¿no? El portador, y la mujer hace ya al revés de lo que es la neiseria, hace la sintomatología. Entonces, el representativo para la práctica era la Neisseria gonorrhoeae, no porque no se hicieran las otras, sino porque la Neisseria gonorrhoeae es menos contaminante. Entonces, para que ustedes lo vean y lo puedan hacer. Las muestras son diferentes, los especímenes son diferentes, uno es secreción uretral, vaginal, oral, dependiendo de donde queramos, ¿cómo se llama?, obtener la muestra y el paciente tenga la sintomatología. Y en el caso de la Neisseria meningitidis, la muestra es de líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo se hace a nivel de la columna lumbar, el paciente lo mete en hiperflexión y se toma la muestra, ¿no? Se toma la muestra y se hace, lo primero que se hace un gran y posteriormente los cultivos. Los medios de cultivo que se hacen son similares a las Neisseria gonorrhoeae. La diferencia va a ser cuando se haga la tipificación de la fermentación de los azúcares, ¿no? Y posteriormente la serotipificación del tipo de Neisseria meningitidis que se tenga. No se hace en el laboratorio porque tiene mucha alta contaminación, contamina mucho los ambientes de laboratorio, y entonces cuando consideramos que hay un paciente que ha estado presente en las emergencias, a nosotros cuántas veces nos han puesto en cuarentena, ¿no? Porque es muy contaminante, contamina fácilmente, ¿no? Hasta por la respiración, igualito como si fuera una pandemia, la gotita de Plúger, y comienza a contaminar. Todo que ha estado en contacto con una paciente sospechosa de Neisseria meningitidis, ¿no? En la que ha habido un cuadro de encefalopatía, trastorno de la conciencia, y posteriormente se detecta Neisseria, tienen que entrar en una cuarentena y se le da un tratamiento, ¿no? Generalmente con rifampicina en forma profiláctica. ¿Por qué? Porque es muy contaminante. Se ha visto casos hasta de meningitis en los médicos, en las enfermeras, sobre todo en el profesional de la salud. Es todo un tema de riesgo ambiental, y lógicamente se debe hacer notificaciones, ¿no? Entonces, por ese motivo no lo usamos en el laboratorio, simplemente usamos a la Neisseria gonorrhoeae, ¿correcto? Igual para todos, es gram positivo, patógeno humano obligatorio, no es por un lado, y todo lo que su compañera. Acá la característica especial de los cultivos es de que estos pacientes, estas Neisserias, viven efectivamente en una temperatura del humano, pero generalmente tienen dentro de sus medios de cultivo un contenido de 5% de CO2 que le favorece el crecimiento, aparte de otros aminoácidos, ¿no? Otra fuente de carbono que también son importantes en su contenido, ¿no? Para poder ver su crecimiento, ¿no? Las colonias que se presentan a veces no van todos, en el espécimen no va solamente la Neisseria, pues. También se confunde, como es una secreción, a veces también va la Clamidia trachomatis, también va junto, todo junto va el estafilococo, ¿no? Entonces,
confunden a los que están haciendo los cultivos, pero la típica colonia son colonias brillantes y elevadas, ¿no? El estafilococo, que no son transparentes y son más grandes. El medio de cultivo de elección en este caso es el Tiger Martin. Este Tiger Martin, el que sigue por favor, o el agar también chocolate, ¿no? En la que generalmente está compuesto con ciertas sustancias inhibidoras que no son... El agar chocolate es simplemente el calentamiento del agar sangre, por si acaso, nada más. A ciertos grados lo calienta, sale inmediatamente todo el contenido de los glóbulos rojos y se convierte de color medio marroncito. Pero ya cuando ya le agregamos los suplementos, ya se convierte en el Tiger Martin, ¿no? Ahora, los modificados en la que agregan la sulfa, ¿no? También agregados, ¿no? Se toma la muestra, como dice su compañera, ¿no? No solamente puede ser de secreción uretral, también puede ser lo típico de secreción uretral, pero puede ser vaginal, oral, anal, ¿no? Dependiendo de la muestra que queramos tomar. Y la tomó con un hisopo especial, como está ahí en la parte inferior izquierda, ¿no? Inmediatamente lo enviamos. Y aquí empleamos, como siempre, un medio de transporte, ¿correcto? Este medio de transporte, que es el Karen Blake, ¿no? Es un medio de transporte que lo único que hace es transportar la bacteria. Máximo no debe estar en 2 horas porque no tiene contenidos que nos ayuden a que se crezca la bacteria y la bacteria puede morir. Entonces, pasadas las 2 horas ya no va a haber tanto contenido de Neisseria como podamos para poder cultivarlas bien. Por lo tanto, es necesario que no tengan más de 2 horas sobre todo cuando hacemos screening, ¿no? Tamizaje en las zonas periféricas, para ver, ¿no? Si son portadores. Un tiempo hubo una contaminación en las zonas periféricas de Lima, ¿no? De gran cantidad de Neisseria por la gran cantidad de prostíbulos en esas zonas, ¿no? En la que no había protección ni control sanitario. Entonces se hizo su estudio y algunos de sus compañeros han hecho unos trabajos de investigación muy interesantes de estos pacientes, ¿no? Tomaron bastantes muestras y tuvieron que ir incluso a los centros del Ministerio de Salud para poder obtener la muestra. La vancomicina, que inhibe el crecimiento de los gram positivos, la colistina de los gram negativos, y la nistatina, que es un antifúngico, en este caso para la presencia, si en caso hubiera presencia de el oportunista que siempre nos sigue, que es la Candida albicans. En este caso, si le agregamos citrimetropin, más que nada es por ver, ¿no? De que no haya algún otro tipo de bacteria que no lo inhiba ni la vancomicina ni la colistina. Acuérdense que el trimetropin es un bacteriostático, inhibe el crecimiento y nos ayuda a evitar que proliferen otro tipo de bacterias. Entonces, ya tomada la muestra, el que sigue, por favor, en un medio selectivo, agarra Tiger Martin o el Tiger Martin modificado. Vamos a ver en el que sigue, por favor. El agar sangre también, ¿no? Para ver otro tipo de bacterias. Siempre es bueno hacer una relación de las bacterias, ¿no? Como todo va junto, acuérdense que el prepucio puede cubrir al glande, por lo tanto, hay gente que tiene el prepucio un poco largo, ¿no? El esperma que hay alrededor del prepucio, del surco balano prepucial, se agrega un contenido de color medio blanquizco cuando a veces no hay mucha higiene. Entonces, ahí puede crecer bacterias, ¿no? Que viven también en la piel, como son el estafilococo, ¿no? Que es una de las bacterias, y también la cándida, dependiendo de la higiene del paciente. Si es un paciente a veces que es portador de la diabetes, qué sé yo, entonces se acumula. Entonces, para evitar eso, a la hora de la toma de muestra en el varón, cuando tienen el prepucio sobre todo largo, se le dice que pele un poquito la parte del glande, que exponga el glande para poder obtener una buena muestra, porque si no nos sale confundiendo con otro tipo de bacterias y no tomamos la muestra adecuada. No es que agarremos la muestra de la zona balano prepucial, no, la muestra debemos tomarle de la uretra. Es por eso que se llama secreción uretral,
¿correcto? Eso es lo que quiero que por favor siempre lo lleven en claro. ¿Por qué? Porque a veces cuando son inexpertos, ¿no? Simplemente agarran al varón, le dice que coja su pene y uno agarra e introduce, introduce el hisopo. No, esa no es la manera. La manera es que se pele la parte de lo que es el glande y que lo deje expuesto. Y uno agarra con sus guantes, introduce el hisopo, ¿no? Entonces ahí ya podemos garantizarnos que está una buena muestra. Entonces hacemos inmediatamente, si podemos llevar una plaquita, ¿no? Esto sería bueno, ¿no? Porque el gran es fácil, pero para eso tendríamos que tener un mechero y a veces es un poquito engorroso, ¿no? O en su defecto del mismo medio de Stuart, o del Karen Blade, perdón, el Stuart es para otro, o el Karen Blade. Entonces inmediatamente hacemos una toma de muestra y vemos los famosos diplococos gram negativos y podemos ya inmediatamente pasarlo al taller Martin, ¿no? Lo cultivamos, este cultivo, de 35 a 37 grados centígrados por 24 a 48 horas a una atmósfera del 5% de oxígeno. Muy bien, el que sigue, inmediatamente vamos a ver las colonias, ¿no? No sé si había una lámina ahí. A ver, por favor, Cristina. Ahí está, esa laminita. Mira qué bonita está. Como ustedes ven y se dan cuenta, estas bacterias son intracelulares. ¿Por qué? Porque los macrófagos intentan acomodar lugar, o los polimorfos nucleares intentan, como sea, combatir la infección, ¿no? Entonces se ven grandes cantidades absorbidas por el macrófago, el polimorfo nuclear, unos diplococos tipo granos de café. Miren qué bonito, en el lado derecho se ve esos diplococos, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, alrededor del diplococo hay una zona clara, ¿no? Bonita, que no es otra cosa que la cápsula. Miren qué bonita está esta lámina. Esta laminita me ha gustado. Qué bonita. Entonces, inmediatamente lo vemos. A veces no lo logramos hacer ver así en el microscopio, le cuento. Al microscopio lo vemos así como está al lado izquierdo. Y a veces no logramos verlo así como estamos viéndolo en la diapositiva del lado derecho. Está bien bonita tu lámina, esa me ha gustado. Muy bien. Y lógicamente, si tenemos unas muestras, no sabemos, pues cuando es una meningitis por neiserias, no podemos saber a ciencia cierta cuál es la bacteria que nos está ocasionando, ¿no? Puede ser también un estafilococo, puede ser un estreptococo, puede ser un viral, un herpes, qué sé yo, ¿no? Entonces, cuando hacemos nuestras clasificaciones, en este caso, está bonita, pasa la que sigue, por favor. Ya tenemos que hacer una clasificación, pues, ¿no? Para poder ver, ¿no? Si es que esta bacteria es esta Neisseria, ¿no? Ahí están bonitas, mire, ve. Tanto en el de chocolate como en el agar sangre, nos vamos a dar cuenta que son, ¿no? Pequeñas, no son grandes como el estafilococo, ¿no? Pequeñas, altas. Si la vemos de costado, la vamos a ver que son altas, no tan altas tampoco, que no sobrepasan, no, tampoco. Es alta, pero son pequeñas, ¿no? No son tan grandes como el estreptococo, que el estreptococo se ve como si fuera moco, que se hubiera caído a la placa. Ya, el que sigue, por favor. Siempre tener cuidado con el estafilococo y estreptococo, que siempre nos persigue. Taller Martin y lo que es el estudio de los azúcares, ¿no? A ver, y la prueba de la oxidasa también, ¿no? Que es una prueba importante de patogenicidad de lo que es el Neisseria. Ahí está, miren, lo que es los azúcares, ¿no? Fracción de fermentación de los azúcares, que se realizan en medio sólido como es la cisteína tripticasa. Esa cisteína tripticasa no lo hacemos mucho en el laboratorio, pero sí lo tenemos, ¿no? Que es al 1%, y que nos permite la diferenciación, en este caso de la Neisseria, que solamente fermenta la glucosa, ¿no? Y la vemos claramente en el grupo de los tubos del lado izquierdo, ¿no? El primer tubo del lado izquierdo. Y eso nos está garantizando que es la Neisseria gonorrhoeae. El que sigue, por favor. Y para terminar, lo que es la clasificación de acuerdo a su fermentación de los azúcares. Eso está en la guía, como dice su compañera, muy bien representado, ¿no? Para que ustedes sepan, ¿no?
Oh, no pasó. Ahí está, mírenme. Diferenciarlo, mira, de la Moraxella catarrhalis, la Neisseria zika, la Neisseria flavensis, que son de las representativas de las especies, ¿no? La glucosa, maltosa, sacarosa y la lactosa, pero lo que nos interesa más que nada acá es la Neisseria meningitidis, ¿no? La Neisseria meningitidis, ¿no? Que no fermenta la maltosa, en este caso la gonorreae, ¿no? Que sí es diferente a la Neisseria meningitidis, que sí fermenta la maltosa. Por otro lado, lo demás es similar y no podríamos diferenciarlo excepto por este azúcar que es la maltosa. Estas son las pruebas bioquímicas que yo les hablaba, ¿no? Para esto hacemos en unos medios de cultivo parecidos al caldo nutritivo, en que les agregamos y los enriquecemos con esta sustancia, en este caso con la glucosa, con la maltosa, con la sacarosa y con la lactosa. Son medios generalmente líquidos, no para ver pruebas bioquímicas de fermentación. No lo hacemos en el laboratorio, en algunos casos sí lo hacemos, pero más adelante seguramente en lo que es las enterobacterias, pero nos sirve para diferenciar la verdad. Hecho ya el diagnóstico de las neiserias, entonces ya hacemos la serotipificación. Esto es la serotipificación, si en caso hacemos un estudio epidemiológico de infecciones, ¿no? De epidemias, lo podemos mandar al Ministerio de Salud porque ellos se encargan de ver qué tipo de serotipo es el que está infectando frecuentemente, para que sean estudios, ¿no? Científicos que se hacen. Muy bien, hemos terminado lo que es neiserias. Están muy bonitas tus láminas. Te felicito también a ti, Cristina. Has hecho un buen trabajo, ¿no? Está como si estuviéramos haciendo las prácticas. ¿Qué nos toca, Pedro? Nos toca Carolay Astocón. A ver, Carolay, vamos a ver. ¿Alguna pregunta tiene de la neiseria antes que pasemos a Caroline? Sí, doctora, usted comentó acerca de que el transporte de Carrie Blaine, pero al final era el medio de transporte era el de Stuart. ¿Por qué no usaríamos el Carrie Blaine en serie? Claro, el Karen Blake lo usamos, bueno, es el Stuart, ¿no? En el Karen Blake lo usamos para las enterobacterias, pero también son para gram negativos. Son casi similares. La diferencia de uno del otro es que en el Stuart, bueno, no lo hemos visto ahorita en tus diapositivas, contiene lo que es el azul de metileno, que inhiben el crecimiento de los gram positivos. A diferencia del Karen Blake, que tiene muy poquita cantidad, pero son parecidos, ¿no? Que es otro tipo de medio, pero lo usamos más en enterobacterias. Ok. Gracias. ¿Listo? Muy bien, Caroline, nos vamos a lo que es que no, ¿qué vamos a hacer hoy día? A mí me tocó Bruselas, el género Bruselas. Uy, esa clase está interesante. A ver, vamos a ver. Ya, dejo de hablar. Ya, buenas tardes con todos, doctora y compañeros. Bueno, como les comentaba, a mí me toca hablar acerca del género Bruselas. Y bueno, voy a comenzar con algunas características que no debemos olvidar, como también haciendo un recuerdo de la teoría, de la clase teórica. Comenzando que su morfología es, comparando con las gram negativas, son las más pequeñas. También su morfología celular lo podemos visualizar mediante el microscopio, como ya sea como cocobacilos, que tienen una forma bacilo y medio coco, medio combinado su forma, o también podemos verlo como bacilos cortos, que podrían tener un diámetro de 0,5 a 2 micrómetros. También no son móviles, no tienen esporas, son aerobios, pero también el CO2 va a mejorar su crecimiento. Son parásitos obligados, sí o sí van a ser infectados ya sea en animales o también en el hombre. Y en caso de los signos y síntomas van a
van a tener dos clasificaciones. Uno que sería un cuadro agudo, en el cual sería un cuadro septicémico, infección sería generalizada. Y luego, si sigue la enfermedad todavía y no se llega a hacer un tratamiento, llegarían a la fase crónica, que se puede prolongar, como el mismo nombre lo dice, por mucho más tiempo y puede afectar a diversos tejidos. Bueno, como el mismo nombre también lo dice, la brucela produce la brucelosis, que es una de las zoonosis más importantes en la actualidad. En sí se conocen alrededor de 10 especies, pero aparte de poder diferenciarlos con sus características metabólicas, con sus requerimientos atmosféricos, con su composición antigénica, también lo podemos clasificar de acuerdo a la especificidad que tiene ante su huésped. Por ejemplo, acá en nuestra guía principalmente nos enfocamos en 4 especies. Bueno, la primera sería la melitensis, en la cual va a infectar un poco más, va a ser más frecuente en el ganado vacuno. No, la melitensis, disculpen, va a ser más en las cabras. La Brucella abortus va a infectar al ganado vacuno, la Brucella suis al cerdo y la canis suele infectar al perro. Bueno. Respecto al diagnóstico, hay varias formas de poder diagnosticar la brucelosis. Una de ellas es el cultivo o aislamiento de la brucela. Y para obtener esos especímenes es mediante la sangre, líquidos asépticos, orina, heces. Como también otra forma de diagnóstico sería la detección de anticuerpos contra brucela. Y usamos aquí el suero de pacientes. Y una de ellas sería las pruebas serológicas, que son pruebas indirectas. Con respecto al aislamiento de brucela, primero se debe hacer un cultivo, se le llama el hemocultivo en la sangre, y es muy importante recordar ciertos datos. Por ejemplo... Disculpa, Carola, ¿estás compartiendo pantalla? Porque yo no lo veo. No sé si ustedes están viendo. No, no se veía, doctora. No. Sí, ¿no estamos viendo tu segunda diapositiva? A ver, un momentito. Ya, no te preocupes. ¿Ahora sí? ¿O todavía? No, ahora sí ya. ¿Sí? Ok. Ya. Ya, me quedé en la tercera diapositiva. Otro dato que también no debemos olvidar es que las muestras de sangre esto es especialmente para personas que se encuentran en la fase aguda, como también debe ser antes de administrarle tratamiento antibiótico. Otro sería de que no se debe confiar de tan solo un hemocultivo, debe hacerse ya sea 3 o 4 en un lapso de un día para tratar de verificar la presencia de la brucela. Y esto es durante su episodio febril, y la cual es un síntoma que lo tienen la mayor población que es infectada por esta enfermedad. Bueno, no estoy. Disculpen, está un poco lento mi internet. Muévelo con las flechitas de abajo, señor. Ahora sí, ya como segundo concepto, estudiaríamos acerca del medio bifásico de Ruiz Castañeda, que el mismo nombre también lo dice, es bifásico, va a tener 2 fases, que sería tanto la sólida como la líquida. En sí este no es tan específico para poder seleccionar a la brucela, no es un medio selectivo. Va a ser adecuado para el crecimiento tanto de brucela como también de otras bacterias. La fase líquida es la que va a contener el caldo de enriquecimiento. Caroline, de nuevo no estás compartiendo pantalla, o me parece. A ver, por favor, ¿nos ayudan? Sí, Caroline, no se puede ver. ¿Gustas que te ayude a compartir tus diapositivas?
Sí, estaría bien porque creo que tengo un poco de... Ahí está, ya, ¿Sí? ya salió. Sí. Mejor no lo proyecto porque Ok. me parece que hay excelente... ¿Estaría bien? Se llega a ver. Sí, ahora sí se ve. Ya. Ya con respecto a, bueno, la fase líquida va a contener el caldo de enriquecimiento. La fase líquida va a contener triptosa, cloruro de sodio, dextrosa, agua y pH. Y tanto la otra fase, que es la fase sólida, va a tener un medio de agar base, que también va a contener triptosa, este va a tener glucosa, cloruro de sodio, tiamino dicloruro, agar-agar y pH. Si nos damos cuenta, el pH es casi neutro y es una de las... Lo que me olvidaba también comentarles es que la Brucela, su pH óptimo es de 6,6 a 7,4 y la temperatura sería los 37 grados, lo cual coincide con la temperatura del ser humano, es por esto que es uno de los huéspedes de esta bacteria. Con respecto al experimento 1, en nuestra guía es la técnica de hemocultivo. Vamos a necesitar un frasco con medio Ruiz Castañeda, el cual ya les expliqué un preámbulo. También vamos a necesitar alcohol, tintura de yodo, ligadura, gas estéril y una jeringa de 10 centímetros cúbicos. Primero vamos a comenzar a marcar los frascos con el nombre del paciente para evitar confusiones. Siguiente sería aplicar el torniquete con la ligadura en el brazo elegido, en el cual vamos a hacer la venapuntura. El tercer paso sería limpiar la zona de la venapuntura con alcohol y con algodón. El alcohol mojada con algodón. Luego se llega a tinturar, se le llega a poner un poco de tintura de yodo y lo vamos a dejar secar. Recordando que también la tintura de yodo es un antiséptico universal, el cual en sí tiene bajas concentraciones de yodo, pero va a ayudar a tratar y evitar infecciones en la piel. Luego, mientras vamos dejando secar esa tintura de yodo, quitamos la tapa de los frascos y limpiamos con alcohol las diafragmas de Heber. En sí, esta primera columna del listado de procedimientos es para más antiséptico para evitar infecciones y evitar la contaminación de la muestra. Luego seguimos con la jeringa estéril, la cual vamos a sacar con esta 10 centímetros cúbicos de sangre del paciente sospechoso. Y con esta misma aguja vamos a distribuir 5 centímetros cúbicos en cada frasco. Al final colocamos inmediatamente a tapar los frascos. Bueno, el siguiente paso sería, vamos a este frasco con medio Ruiz, lo vamos a mezclar, bueno, lo vamos a inclinar un poco, ya que como ya habíamos inyectado un poco la sangre, 5 centímetros cúbicos, el fin de esto sería de que se homogenice con este líquido. Y lo haríamos de una manera inclinándolo suavemente, ya sea de 2 a 3 veces. Después de haber realizado este procedimiento, lo vamos a llevar a la estufa a 37 grados centígrados y en una atmósfera de 10% de CO2. Y lo vamos a colocar en posición vertical. Bueno, en sí, ya, esto sería el primer procedimiento. Y ahora lo que nos vamos a percatar es, vamos a estar viendo la muestra cada 48 horas. Después de haber hecho esto, después de haber llevado a la estufa, pasan 48 horas y vamos a ver antes si hay un crecimiento o no. Si hay un crecimiento es porque posiblemente el cultivo esté contaminado, ya que en este periodo de tiempo la brucela no llega a crecer. Por eso esta prueba está con otras bacterias acompañadas. Luego de haber pasado estas 48 horas, se llega a hacer otra vez ese movimiento de horizontal a vertical, en los cuales a este movimiento después de 48 horas se le llamaría la primera transferencia. Luego también otra vez vamos a esperar otras 48 horas, pasan las 48 horas y primero observamos si hay otras colonias que han aumentado o no. Y si hay un aumento de colonias, bueno, estas posiblemente también no sean brucela, sino sean la salmonella, el estafilococo, streptococos,
coliformes e Haemophilus. Y bueno, como también les comentaba que el medio Ruiz no es selectivo para la brucela, también permite el crecimiento de otras bacterias. Después de haber observado si hay o no hay crecimiento, otra vez hacemos la segunda transferencia y lo ponemos a 37 grados centígrados por otras 48 horas. Bueno, después de esto ya podemos observar y si en caso ya hay un crecimiento distinto, ya se podría sospechar que posiblemente este sea brucela. Pero en sí, estos cultivos para la brucelosis deben incubarse 3 semanas como mínimo. Es preferible hasta 4 semanas para poder detectar si en caso es positivo o negativo. Bueno, si en caso es negativo, pero la persona tiene los síntomas principales de la brucelosis, pues entonces se le recomienda tomar otra vez la prueba para poder descartarlo, ya sea una más o 2 más para poder descartarlo, ya que si es un falso negativo, en sí esta enfermedad se propaga, como les comentaba, por los animales, por sus productos lácteos, por su carne. Y bueno, estos alimentos son consumidos por una población. Y bueno, si no es controlado en el foco, o sea, si no hay esas medidas de control desde el principio, las personas pueden infectarse un poco más y puede crecer la población infectada con esta brucelosis. Por eso que una vez que se detecta que es positivo, como que se tome esas medidas de control, un control muy minucioso para así encontrar el foco de infección. Bueno, también en la práctica, también nos comentaban de que en el laboratorio de la universidad había ya unas láminas con esta bacteria. Y también es para poder reforzar o recordar que estas son unas gram negativas. Después de haber realizado la tinción gram, podemos darnos cuenta que las gram negativas se colorean de color medio rosado y también ver de que tienen su forma de cocobacilos o como también de bacilos. Con respecto al experimento 2, esto mayormente, el objetivo de esto sería identificar a la especie de Brucella, ya que identificamos a la familia que es Brucella, luego seguimos a identificar la especie. Y para esto vamos a usar medios diferenciales que van a contener tanto fucsina como tionina. Como materiales vamos a necesitar un frasco de Ruiz de Castañeda con colonias sospechosas, luego también una placa de agar con fucsina y con tionina, también un asa de cole, un mechero de Benzen y 3 tubos de caldo con estas cepas, la melitensis, la abortus y la suis. Como procedimiento vamos a tener las 2 placas de agar, una va a estar contenida con fucsina y la otra con tionina. Y lo vamos con un lápiz de cera, lo vamos a dividir en 4 cuadrantes y lo vamos a enumerar del 1 al 4. Luego vamos a sembrar con por estría las 3 cepas que conteníamos en estos 3 tubos, que contienen melitensis, abortus y suis. En el primer cuadrante va a ser como que para la melitensis, para ya identificarlos, para tener un orden. El segundo lo vamos a poner el abortus y el tercero el suis. En la cuarta vamos a poner, con ayuda del asa, vamos a sacar la muestra de una colonia sospechosa del frasco Ruiz de Castañeda, del experimento anterior, ya que posiblemente si esto fuese una sospecha de brucelosis, ahora tocaría comparar y identificar qué especie podría ser. Luego se llega a incubar a 37 grados y pues esto sería por un lapso de 24 horas. Con respecto a los resultados, bueno, hay una tabla en la cual el positivo significaría que hay un crecimiento de colonias y el negativo de que no hay un crecimiento de colonias debido a que el agar llegó a inhibir su crecimiento, ya sea la fucsina o la tionina. Por ejemplo, en la melitensis va a llegar a crecer tanto en el agar de fucsina como en el tionina. El abortus es inhibida por el agar con tionina y el suis es inhibida por el agar con fucsina. Generalmente, porque dice que he estado leyendo a último,
de que hay algunas especies que sí salen fuera de este patrón. Bueno, yo acabo de ver también un video donde de la misma universidad, en la cual utilizan el agar Brucella. Es un medio específicamente para el Brucella, y en sí tenían una muestra ya de una persona que estaba con sospechas de brucelosis. Es por esto mismo que usaron el agar Brucella para poder identificarla. Y podemos darnos cuenta que sí hubo un crecimiento. Y aquí es donde le podríamos dar el primer apellido a esta bacteria, que sería Brucella. Ahora seguiría la tipificación. La tipificación consistiría en ponerle en agar foxina y tionina. En este caso tan solo utilizaron tan solo un agar completo para la muestra de la sospecha, del paciente sospechoso. Y bueno, en este paciente la brucela hubo un crecimiento en la foxina, como también en la tionina. Entonces, no sé si alguien me quisiera ayudar y identificar esta especie, si es la melitensis, es la Swiss abortus. ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien quisiera participar? ¿El Swiss? No. El Swiss es inhibida por una de ellas. El Swiss es inhibida por la foxina. En este caso, daría positivo tanto en foxina como en tionina. El positivo quiere decir que hay un crecimiento. Bueno, ajá, cierto. Es la melitensis. La melitensis va a permitir, gracias a este agar con foxina y con foxina básica y con tionina, va a permitir su crecimiento. Y así es que gracias a este procedimiento, a este método, podemos identificar de qué Brucella estaríamos hablando. Bueno, también hablaban acerca de no olvidar ciertos diagnósticos, como les comentaba, varios diagnósticos, y uno de ellos es el serológico. Como materiales, bueno, el serológico en sí es un método indirecto en el cual vamos a usar antígenos específicos anti-Brucella. También, bueno, los materiales vamos a necesitar un suero de paciente, del paciente sospechoso. También vamos a necesitar antígenos, brucelas muertas en suspensión. El procedimiento no es tan complicado, es un poco más rápido. Sobre una placa de vidrio, colocar una gota del suero del paciente y luego vamos a agregar sobre ella una gota de antígeno. Luego vamos a mezclarlos con un palillo de dientes y esto, el resultado es en minutos. Por ejemplo, si hay una aglutinación, quiere decir que el resultado va a salir positivo. Y si no hay aglutinaciones, el resultado es negativo. Una de las pruebas más utilizadas, debido a su rapidez y sensibilidad, es la prueba de aglutinación con rosa de Bengala, la cual esta te da en pocos minutos, tiene una gran sensibilidad y especificidad muy alta. También es muy útil como prueba de despistaje inicial o screening. Pero no hay que tan solo validarnos con esta prueba, ya que después de haber dado positivo, hay que ayudar con otros diagnósticos, determinar el tipo de anticuerpos presentes, así como el título. Bueno, esto sería todo de acuerdo a mi exposición. Muy bien. A ver, la brucela es una bacteria, efectivamente, como su compañera lo ha recalcado, produce enfermedades agudas y enfermedades crónicas. El paciente, si me puede pasar la primera diapositiva, me ayudaría un poco a ver algunas cosas para poder reforzarles. A ver, bueno, la brucela, como le decía, puede dar una fase crónica y una fase aguda y una fase crónica.
Va a depender del tipo de brucela a la que estemos presente para ver la capacidad de su cronicidad. La mayoría llegan a la cronicidad, siempre y cuando no tengan un tratamiento adecuado en el momento de las fases agudas, cuando no pensamos la enfermedad. Entonces, la mayoría de las veces, la ingesta de los contaminantes que se encuentran generalmente en la mayoría de los productos lácteos que no tienen un control sanitario, sobre todo en nuestro Perú, que la mayoría de las leches, excepto, bueno, la Gloria, ni la Gloria siquiera, que ahora tuvo tantos problemas hace unos pocos años que ni siquiera era leche, no de las leches que se compraban en botella, o en su defecto, los quesos, sobre todo elaborados artificialmente, en forma artesanal, en las provincias, que es de donde generalmente nos viene el queso, entonces nos contaminaba con brucela, ¿correcto? Hubo un tiempo en que la brucela fue considerada como una epidemia, porque comenzó a haber bastante brucela a nivel en todos los hospitales y comenzó una alarma epidemiológica. No lo consideraban en sí epidemia, pero sí como un marco de de que teníamos que hacer un estudio para ver qué tipo de brucelosis. ¿Perdón? ¿Aló? ¿No te escucho? ¿Quién está hablando? Bueno, sigamos. ¿No? Entonces, una de las que más frecuentemente nos contamina a nosotros, porque las vacas generalmente son las que están más controladas que las cabras, es el queso de cabra. Entonces, ¿por qué las cabritas casi no tienen control sanitario? Si ustedes se dan cuenta, se van a las provincias, las cabritas están sueltas ahí en los pastizales, y matan las cabritas y lo envían, y la leche también. Igual preparan su quesito de cabra, y el quesito de cabra es bien rico porque tiene la característica para evitar el olor que tiene la cabra. La leche de cabra le echan bastante sal para tratar de evitar el olor característico de la cabra, ¿no? Pero hay gente que le gusta, pues sí, se contaminaba. Pero también la industria, ¿no?, artesanal, permitía de que combinaran las leches, no solamente la leche de cabra, sino leche de vaca contaminadas, ¿no? No contaminadas, sino mezcladas con leche de cabra, y si la cabrita estaba contaminada, pues nos contaminaban a nosotros, ¿no? Contaminábamos esas leches y nos daba... A veces en algunos pacientes surge como simplemente un resfriado, como un malestar general, 1 o 2 días de fiebre, y pasa desapercibida, ¿no? Y finalmente no se da cuenta el paciente que tiene brucela o que se ha contaminado con la brucela. Se van directo a la cronicidad. Pasan los meses y comienzan a ver un típico característico, una temperatura que nosotros le llamamos temperatura ondulante. Esta temperatura ondulante, que significa que hay tiempos en la que tengo yo temperaturas altas y finalmente bajan espontáneamente a temperaturas normales. Entonces tienen una curva ondulante, ¿correcto? El periodo a veces es corto, pero cuando van a la cronicidad son por periodos. Puede ser cada mes, me viene una fibrecita por ahí de 2 o 3 días y se va tal igual como vino. Y el paciente, pues lógicamente dice que será, ¿no? Porque tampoco son muy altas, las temperaturas no son como la salmonela, ¿no? Como las enterobacterias en general. Generalmente son fiebres de 38.3 líneas, 38, 35, no llegan a 40 grados. Entonces, ¿qué pasa desapercibida? Se toma un paracetamol y pasó todo. Y si son 2 o 3 días, normal. Entonces, son enfermedades que tienden a la cronicidad. ¿Dónde se localizan generalmente? Como lógicamente estas brucelosis tienen que ser atrapadas porque por todo el sistema retículo endoplasmático, se puede ir a todos los sitios donde hay retículo endoplasmático, el vaso, el hígado, la médula ósea, etc. Los atrapan ahí
y finalmente viven permanentemente hasta que hay un periodo de baja inmunidad, nuevamente aflora la temperatura y así sucesivamente. Pero lo que no sabemos es que posteriormente nos puede dar una sacroileitis por brucela o en su defecto una cervicalia crónica por brucela o en su defecto una granulomatosis hepática o simplemente un paciente que tiende a hacer cuadros de fiebres recurrentes y que el paciente baja de peso ¿no? y se deteriora su salud. Es ahí cuando recién comienza a ir el paciente al médico y comienza uno a pensar qué puede ser de este paciente crónico, ¿no? Que no hace 6 meses, 8 meses, y si no, uno no es acuicioso en cuanto a su estudio epidemiológico, que deberíamos hacerlo todos los médicos, entonces no vamos a llegar a buen puerto. ¿Yo qué debo preguntar al paciente que tiene fiebre, que permanentemente, señor, cuándo le empezó la temperatura, cómo es el tipo de temperatura que tiene, cómo es en cada qué tiempo se le presenta? ¿Usted se acuerda en esa oportunidad aproximadamente qué tipo de alimentos comió, dónde estuvo, viajó, no viajó, dónde estuvo, ¿no? ¿Estuvo en contacto con alguna persona enferma? ¿Usted es de la provincia? ¿Qué tipo de alimentación tiene? ¿Cuáles son sus costumbres alimentarias? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene que ser acuicioso con la investigación del paciente, porque si no, nunca vas a llegar a buen puerto, ¿correcto? Entonces, eso es muy importante, porque muchos de los médicos se le van, ¿no? Ya vienen ya los pacientes cuando ya están mal y ya pues tienen una sacroileitis que ya no tiene solución. El que sigue, por favor, rápidamente, porque son 3:41 y nos vamos a pasar en la charla. La brucela es muy importante, porque es una enfermedad prevalente todavía. Los cultivos se hacen, bueno, paciente sospechoso, si es que tengo al inicio del paciente en las etapas agudas, lo puede hacer en sangre, en líquidos, ¿no? En sangre, y lo puedo cultivar tanto la orina, la sangre o las heces o el material patológico que yo quisiera diagnosticar en un medio de agar que es el agar brucela. Este agar brucela favorece el crecimiento de los microorganismos que son sobre todo exigentes en peptonas, en glucosa, levadura y sangre generalmente a veces, suministran el nitrógeno orgánico que es importante para su metabolismo. Incluso el extracto de levadura que no me nombraste dentro de el contenido del agar brucela, están ricos en vitaminas, y esta vitamina favorece también su crecimiento, ¿no? Y no solamente eso, sino que la glucosa también le proporciona todo lo que es el material como fuente de energía para la brucela, ¿no? Entonces es importante eso. La detección de los anticuerpos ya lo vemos en los pacientes crónicos, y sobre todo en las pruebas serológicas, ¿no? En las que vemos que generalmente lo vemos en la etapa crónica, no casi en las etapas agudas, porque eso nos pasa desapercibido. Muy bien. El que sigue, por favor. El aislamiento, que es importante, que aquí ya empleamos otro tipo de aislamiento, en la que es el cultivo de sangre, que es el hemocultivo. El hemocultivo es muy importante, sirve para todo tipo de enfermedades febriles en general. Yo no voy a hacer hemocultivos jóvenes a pacientes que tienen 2 o 3 días de fiebre. Los hemocultivos generalmente lo hacemos en pacientes que son subagudos o crónicos. No voy a estar empleando material por gusto, ni pidiendo ni solicitando, como se llama, pruebas innecesarias. Tengo que pedir y solicitar exámenes que son importantes para mi diagnóstico. Si es un paciente que tiene 2 o 3 días de fiebre y se le fue y ya nunca más se presentó y así pasó, bueno, pues tengo que pensar en una enfermedad viral. Pero si es un paciente que tiene una enfermedad febril, ¿no? En la que es recurrente, ¿no? Que se presenta casi periódicamente, entonces yo tengo que capturar eso. Entonces, para eso me sirve el hemocultivo. También, ¿para qué me sirve el hemocultivo? Para los pacientes agudos en la que me están haciendo cuadros de septicemia, en la que no sé qué tipo de bacteria es el que me está dando y por lo tanto tengo que tratar de ver qué tipo de bacteria, para que me ayude sobre todo para el tratamiento, ¿no? Entonces le hago un hemocultivo, el paciente está con fiebre,
Ya le dieron de todo, antibióticos aquí, allá, por acá, le han hecho todos los estudios, no encuentran la fuente etiológica que yo pueda combatir, entonces suspendo todos los antibióticos y le hago el hemocultivo. Entonces son consideraciones especiales, no tampoco le voy a hacer cualquier hemocultivo. En el caso de la brucela, entonces sí lo hacemos cuando el paciente está sobre todo febril o en las etapas agudas de la enfermedad, como dice ahí en fase aguda de la enfermedad, donde tomo la muestra, voy hacia la cama del paciente y lógicamente tomo 3 a 4 centímetros cúbicos de sangre, ¿no? Como ha dicho ya de la técnica adecuada de su compañera, y sobre todo en la fase febril, y lo cultivo. Pero ¿qué también puedo cultivar acá? Puedo también cultivar en pacientes crónicos, ya no en agudos, sino en crónicos, porque acuérdense que el retículo extraplasmático va a estar en todas partes, pero también a nivel de la médula ósea. Entonces hago lo que nosotros llamamos el mielocultivo y empleo el mismo tipo de ¿cómo se llama? De medio de cultivo, que es el medio de la triticasa o medio de agar Ruiz Castañeda, ¿correcto? Entonces sigamos el que sigue para seguir avanzando, son 3:45, sigamos. Muy bien, tomamos la muestra del medio Ruiz Castañeda, que está compuesto tanto de líquido, que es la triptosa, y el caldo triptosa y el agar triptosa, ¿no? Diferencias entre uno muy mínimas, ¿no? Sobre todo por la vitamina B, que acuérdense que esta vitamina B favorece el crecimiento de la brucela, ¿no? Que lo tiene como una fuente importante de nutrición, ¿correcto? Y, lógicamente, al siguiente, por favor, si vemos un hemocultivo que comienza a verse pequeñas colonias, sobre todo después de haber hecho el que sigue, por favor, haber hecho varias fases de a 24 o 48 horas, ¿no? De haber hecho la que sigue. Si se puede decir, hacer lo que nosotros hacemos, las transferencias, que no es otra cosa que inclinar al Ruiz Castañeda, ¿no? Que el líquido esté sobre toda la superficie para que no se seque más que nada y le dé los nutrientes necesarios a la colonia para que haga su reproducción. Entonces inmediatamente vemos crecimiento de colonias a las 48, 72, entonces no vamos a pensar en Bruselas, pues en Bruselas su crecimiento es un poco lento, entonces ahí debemos pensar en los comunes, en la salmonella, estafilococo, estreptococo, hemófilos, coliformes, muchos de los tipos de bacterias. Entonces con hacer un GRAM, que es muy importante, sale qué tipo de bacteria es. Pasar a la tercera transferencia, que más o menos es a la semana, ¿no? A la semana, más o menos, o a los 10 días, y si vemos colonias, probablemente estemos frente a la brucela. Y nunca debemos descartar un hemocultivo generalmente antes de las 3 semanas, para lo que estemos pensando en general. Generalmente debemos esperar 28 días y ya cuando ya vemos que está negativo, recién lo descartamos. Eso es muy importante porque hay tipos de bacterias que incluyen también a la tuberculosis que viven a ese tiempo, ¿no? Entonces, también tenemos que descartarlo, ¿no? Que hay medios especiales para la tuberculosis, pero nos asombra por ahí una tuberculosis y entonces ahí sí nos ayudó en algo que no es su fuente especial, pero sí de nutrición, pero por ahí también no puede. Todo podemos obtener en el hemocultivo, en el mielocultivo también, ¿no? Los hemocultivos generalmente los hacemos en la primera semana de la enfermedad y los mielocultivos generalmente lo hacemos a partir de la tercera semana de enfermedad. Hasta la segunda, tercera semana puede ser. ¿Correcto? ¿El que sigue, por favor? Si queremos diferenciar cuál tipo de brucela es, lógicamente ahí está la tinción de Gram, ¿no? Del tipo, ya no son cocos, son bacilos, lógicamente. El que sigue. El que sigue, por favor. Hablar de su serotipificación de las brucelas. Bueno, después hablamos de la melitensis, las abortus y la suite, que son las más famosas. La melitensis, que es la que más frecuentemente da en el, ¿cómo se llama? En el ser humano, ¿no? Es la brucela tipo para el humano, el abortus también, el suite también, porque uno va de lo que es el abortus en las vaquitas, las suites en el cerdo. Pero nosotros no tomamos leche de cerdo, pues. Nosotros no
comemos la carne, sí, que también se puede contaminar, por si acaso, ¿no? Se puede contaminar con las heces, sobre todo cuando en los mataderos, a ver, no hay mucha higiene, ¿no? Y a veces mezclan lo que es los intestinos de los animales, ¿no? En el mismo lugar donde están sacrificando a las vaquitas o a los cerdos. Entonces abren el intestino y se contaminan, ¿no? Eso se tienen que separar. Entonces también se puede contaminar con las carnes, no solamente con las leches, ¿correcto? Y en la melitensis, pues lógicamente que es de las cabritas, entonces eso se contamina más fácil por la leche o el queso, ¿no? El queso de cabra, que es el más común, ¿no? Para diferenciarlas, la fucina y la tionina, que son los colorantes en los que hay crecimiento, la melitensis en las dos, el abortus solamente en la fucina, y el CIT en la fucina y la tionina, ¿correcto? Y la que sigue, que es la serotipificación, que eso lo vemos ya en los pacientes crónicos, en los pacientes, ahí está la brucela, ¿no? El típico colonias, ¿no? Medias blanquecinas nacaradas, que si no fuera por la brucela nos confundiría con el estafilococo. Pero como es brucela y tiene inhibidores para el crecimiento de los otros tipos de bacterias, y lógicamente debemos saber qué es brucela. El que sigue, por favor. Y ahí está la tionina y la fucina, ¿no? La fucina, que es un colorante color rosado, y el otro que es medio verdoso, ¿no? Medio azulado, verdoso. Y cuando el crecimiento, y como decía su compañera, ¿no? Si alguien sabía, pues eso es típico de la brucela melitensis, ¿no? La brucela melitensis. Hay crecimiento en ambas brucelas. La que sigue. Cuando estamos en duda de que si es un paciente crónicamente enfermo por brucela, entonces tenemos que hacer paralelos, pues, ¿no? Si el paciente ya en esa época de la cronicidad no tiene fiebre, pero el paciente ya tiene sintomatología, malestar general, bajo de peso, ya comienza a tener un dolor intenso a nivel de la columna, de la articulación sacroiliar, o de la columna cervical, que es típico también en esa zona, y es un paciente, la mayor parte, ¿no? Que viven generalmente donde no obtiene, pues, come, pues, quesos de no buena procedencia, ¿no? Del bodeguero, ¿no? Y a veces nosotros también vamos a la panadería y compramos nuestro queso fresco. ¿Cómo sabemos de dónde viene ese queso? ¿No? Diferente, no por hacerle a eso, porque yo también he trabajado alguna vez como médico personal de metro y simplemente lavaban, nunca me voy a olvidar, el queso lo lavaban con agua de caña. No tenía ninguna parte de bioseguridad. Bueno, le estoy contando hace como 15 años. Ahora me imagino que estará más controlado, pero imagínense ustedes que se hacían todas estas cosas, y el bodeguero, ¿de dónde lo traerá? Seguramente de ahí. Si alguien vive por ahí por el norte, no sé si se han dado cuenta, por ahí por la zona de Caquetá, y venden queso en cantidad, ¿no? Y lo tienen abajo controlando. Al final, va a depender mucho de dónde consumimos el queso, nos contaminamos y lógicamente se van a la cronicidad, y el paciente en algún momento tuvo fiebre y a veces no, y comienza con su sacroileitis, y el paciente definitivamente tenemos que hacerle el control. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de la serotipificación, ya sea con aglutinaciones en tubo o lo que nosotros llamamos el rosa de Bengala, ¿no? Que es para ver si este paciente es portador. Y hay otras pruebas más de Brucela, sí, ese es el rosa de Bengala, ¿no? Que es la lectura a los 4 minutos inmediatamente, ¿no? Ahora, también dentro de los antígenos febriles está incluido, y eso lo haremos en la clase de Salmonella seguramente, los antígenos febriles están considerados en las aglutinaciones, porque si estamos pensando en un paciente sospechoso de Brucela, tenemos que hacer aglutinaciones, y las aglutinaciones pueden ser cuantitativas y cualitativas. Las cualitativas es la que se hacen en rosa de Bengala, en la que se somete a una aglutinación por medio de grumos, ¿no? Con un suero de un paciente que ha sido portador de la brucela, y lo que es la cuantitativa es ya con diluciones del suero del paciente, y lo que es el suero positivo con anticuerpos de pacientes que han sido ya diagnosticados de brucela.
Y se comienza a ver la tipificación, 1 en 40, 1 en 80, de acuerdo a la dilución, 1 sobre 160. En el caso de las salmonelas, que ya les explicaré en algún momento, las salmonelas cuando salen positivos tienen un rango. En el caso de la brucela, sí o sí, el que tiene brucela sale positivo. 1,40, 1,80 es positivo, por si acaso. Entonces yo debo tener en cuenta cuando las aglutinaciones salen las cuantificadas positivas, que a ese paciente lo más seguro es que se trata de una brucelosis crónica, ¿correcto? Para eso voy a ir a otras pruebas serológicas que seguramente lo vemos en la próxima clase. El que sigue, ¿ya no hay más? ¿Qué nos tocaba más, Pedrito? Sí, doctora. Bueno, tocar lo que es los temas, el tema de investigación, algunas ideas que los chicos tienen, ¿no? Faltan 5 minutos. ¿Tú crees que nos da tiempo o lo hacemos para la próxima clase? Tú dirás, porque la próxima clase creo que es más corta que esta. Sí, doctora, mejor la próxima clase en todo caso. Claro, para darle 5 minutos de descanso y puedan entrar a su patología. ¿Está bien? Ya, doctora, está bien, no hay problema. Perfecto. Entonces, vamos a ver si hay alguna pregunta. No, no hay ninguna pregunta. Entonces, chicos, con ustedes nos estamos viendo el próximo miércoles, ¿no? Después de la teoría, nos vemos para ver. Lo primero que hacemos es un poquito de seminario de las ideas y después comenzamos con nuestra práctica. ¿Les parece? Para no dejar de lado nuestro seminario. Sí, doctora, me ¿Listo? parece que la compañera Astor quería hablar con usted, Sí. no estará presente. Doctora, A ver, dime. lo que pasa es que mi internet está fallando y me dijo el delegado que ya había pasado lista, sino que entro, salgo hasta que se me cuelga un poco el internet. Ah, ya. Lo vuelvo a tomar, no te preocupes. Sí, porque esto va directo allá al... ya lo descargué. Ya, por favor, doctora. Perfecto, sí. La próxima que tengamos, siempre, Pedrito, estar todos presentes para pasar lista, ¿ya? Para que no tengamos este impasse. Perfecto. Listo, chicos. Gracias. Los dejo, cuídense, un abrazo, nos vemos el próximo miércoles. Estudien, por favor. ¿Correcto? Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chicos. Hasta Chao, luego, chao. doctora. Hasta luego, doctora. Chao, chao. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.